nos pasó y vivimos un momento ahí muy particular y la verdad que fue un poco chocante en Santiago del Estero. Nos tocó salir a evangelizar y salimos con un grupo, me tocó salir con un grupo y la primera casa que fuimos a visitar, había ahí nos atendió un hombre que estaba muy cerrado al Evangelio, a Dios, creo que estaba cerrado a todo en la vida. Este hombre era diabético, tenía un pie ya en muy mal estado, nosotros podíamos vérselo. Tenía la zapatilla así como mal puesta o desatada, mejor dicho, y todo el pie hinchado, morado, casi ya podrido. Era una situación ahí, nada más que de verle, la pierna daba angustia. Y nosotros nos acercamos a él, a su mamá, creo que la que estaba ahí también, una mujer anciana, y notamos, para cómo fue la primera casa, ¿no? Así que notamos ahí una oposición fuerte en esa casa. Y en un momento le pedimos al hombre que si nos permitía orar por él, y nos dijo que no. Y le insistí yo, fui ahí insistiendo primero, después yo me aparté un poquito, me callé un poquito a ver si otro hermano podía, y a lo mejor le entraba otro, y no hubo manera. Así que en un momento este hombre nos dice, a mí no me sana nadie, dice, vengo sufriendo desde los 13 años con esta enfermedad. Y él dijo, no me sana ni el diablo ni Dios, porque ya he ido a curandero, he ido a un montón de lugares y no hay solución para mí. Así que lo único que me queda es esperar morir. Y la verdad que fue un poco triste. Bueno, Max y María estaban con nosotros, algunos más. Fue un poco triste ahí. Gracias a Dios que después pudimos visitar otras muchas casas. ¿Cuántas visitamos? Unas 6 casas más. Sí, porque fueron 7 en total. Y las otras 6 casas sí hubo apertura. Y sí fue una bendición. Sobre todo en una de las casas fue una gran bendición poder estar ahí con esa familia. Pero esa primera casa fue, creo que también fue una prueba como de fe para nosotros. Pero yo me quedé después pensando en la semana, me quedé pensando en este hombre y digo, ¿cómo es posible que alguien llegue a esta situación, ¿no? Y a este pensamiento en su vida de que ya no hay solución, de que ya lo único que le queda a él es morir? No era un hombre anciano, para nada, era joven, se notaba así bastante deteriorado, pero no era anciano, o sea, era un hombre adulto y todavía con mucha vida por delante, con muchas cosas para poder hacer. Y en ese momento ahí estábamos presentándole el Evangelio. Él no lo podía ver, pero estábamos intentando de que su alma sea salva y que él le pudiera dar una oportunidad a Dios. El caso es que no lo hizo, así que se quedó ahí en su situación. Entonces, aguantando, hermanos, aguantando con todos sus problemas, sus conflictos, una cara así, ya saben ustedes, un rostro ensombrecido, mirando el suelo, quizás con mucho odio, mucho rencor adentro, es lo que podíamos percibir, por eso tanta dureza, ¿no? Mucho sufrimiento en la vida, y eso me dejó ahí meditando. Pero mientras yo reflexionaba en la vida, en la situación de este hombre y de esta familia, porque su mamá tampoco quiso que oráramos por ella. Pedimos simplemente no que aceptaran a Cristo, sino orar para bendecirles. Y no, dijeron, no queremos. Así que bueno, hicimos lo que dice la palabra. Nosotros nos fuimos a otra casa, sacudimos el polvo de los pies, lo intentamos de una y otra manera, pero estaba ahí muy cerrada la situación. Ahora, después pensando en la semana, también empecé a meditar en muchas personas creyentes, hijos de Dios, y me empezaron a venir personas que conocen a Cristo y que tienen al Señor en su corazón y que están incluso dentro de la iglesia, pero aguantando situaciones, quizás familiares, quizás económicas, quizás de alguna enfermedad también, y soportando esa situación y ya con un
un pensamiento, con un concepto ya de la vida en ese sentido, aguantando el tirón, ¿no? Y esperando ya, en el caso de personas que son creyentes, esperando la muerte ya, quizás diciendo, ya quiero irme con el Señor, ya quiero que esto se acabe, se termine de una vez, pero aguantando la vida. Y yo quiero decirles, hermanos, que en los dos casos, hermanos, es muy triste, claro, mucho más en aquel que no tiene a Cristo como este hombre y esta familia, porque el destino, aunque él cree que la muerte va a ser ya dejar de sufrir o dejar este tormento que ha sido esta vida para él, e intentábamos decirle, mi esposa en un momento intentaba decirle, y los chicos, que la muerte no iba a ser la solución, sino que iba a ser algo peor todavía si no tenía a Cristo en el corazón, pero estaba muy cerrado ese corazón. Ahora, en muchos de nosotros, hermanos, gente de la iglesia, entramos como en una meseta así en la vida y en nuestra fe y en nuestra confianza en Dios, y ya decidimos de alguna manera aguantar como sea. Ya moriremos o ya vendrá el Señor y nos sacará de este mundo, y entonces dejaremos de sufrir, dejaremos de padecer, o se terminará esa situación en nuestra vida, en nuestra familia, o quizás algo personal que no podés cambiarlo, que no puede ser transformado, o no has podido, te has sentido derrotado muchas veces, entonces ya entras en esa condición, ¿no? Gente que, y déjenme decirlo de esta manera, hermanos, gente que se ha dado por vencida. Amén. Y muchos hay dentro de la iglesia, así, ¿no? Que se han dado ya por vencidos. Yo quiero decirte en esta mañana que por nada del mundo te des por vencido. Nosotros somos más que vencedores. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, no te des por vencido, date por vencedor. Amén. Es un cambio, hay un clic que tiene que producirse en nuestro corazón, y que eso suba a nuestra mente para la transformación de nuestra mentalidad y empezar a creer que la situación sí puede cambiar, sí puede ser transformada, sí hay algo que puede suceder distinto a esa inercia que nosotros estamos llevando en la vida y que nos ha llevado a varias frustraciones seguramente, y por eso estamos en esa condición de decir, bueno, aquí hay que aguantar, sea como sea. No vamos a negar a Dios porque creemos en una salvación, creemos en una vida eterna, pero acá en nuestra vida estamos así, aguantando y soportando. Amén. Así que toca al hermano que tenés al lado y decirle, no te des por vencido, date por vencedor. Eso es lo que nos enseña la palabra, ¿sí o no? Amén. Porque si nos damos por vencido, entonces es porque no estamos creyendo, o nuestra fe ha quedado en un nivel y no estamos creciendo, no ha crecido, no se ha fortalecido. No le estamos creyéndole a la palabra para algunas cosas, como la salvación, por ejemplo, pero no le estamos creyendo para la superación en nuestra vida, para crecer en nosotros, para vencer en esas áreas que quizás nos sentimos así, derrotados. Así que primer punto que anotaba aquí en el mensaje, resistir no es lo mismo que aguantar. Diga conmigo, resistir no es lo mismo que aguantar. Y yo quiero leer primeramente en Efesios capítulo 6, versículo 13, Efesios 6, 13. Aquí esta porción en la palabra nos habla acerca de la armadura de Dios, y el apóstol Pablo nos exhorta a que nos fortalezcamos en el Señor y a que nos vistamos con toda la armadura de Dios. Ahí nos habla acerca de la verdad, nos habla acerca de la fe, del evangelio, nos habla acerca de la espada del Espíritu, que es la palabra, todos elementos que forman parte
de la armadura de Dios, la oración, etc. Pero el versículo 13 dice así: por tanto, toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir. Diga conmigo, resistir. ¿Para qué tenemos que tomar toda la armadura de Dios? ¿Para qué tenemos que estar vestidos como soldados de Dios, parte del ejército del Señor? Para que podamos resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Amén. Así que diga conmigo, tengo que resistir. Tengo que aprender a resistir. Y tenemos, hermanos, que aprender a resistir. ¿Cómo vamos a resistir? Por supuesto, revestidos con toda la armadura de Dios, que ahí la describe la palabra de Dios desde el versículo 14 en adelante, ¿verdad? Dice, pues, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, tomad el yelmo también de la salvación, esto es el casco, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. La armadura de Dios. ¿Para qué tenemos que revestirnos de toda estos elementos, esta vestidura que el Señor ha provisto para nosotros? Para que podamos resistir. Amén. Resistir. Dije que no es lo mismo resistir que aguantar. ¿Por qué? Porque mira, la palabra resistir en el original, en el griego, es la palabra antistemi. Y es un compuesto de dos vocablos, de dos términos. Anti, primero, que significa oponerse, lo usamos mucho en el español y esto proviene del griego. Cuando nosotros hablamos de algo, antisistema, antidisturbio, es lo contrario, ¿verdad? Un montón de palabras hay que utilizan esta raíz. Anti tiene que ver con oponerse. Hablamos acá de resistir, ¿verdad? Lo que significa la palabra resistencia, resistir en este texto específico, en el contexto de esta palabra. Resistir significa oponerse. Tenemos que estar vestidos con toda la armadura de Dios para poder oponernos cuando venga el día malo, cuando vengan las dificultades, cuando vengan los problemas, cuando tengamos que pasar por una dificultad extrema. Nosotros tenemos que resistir. Amén. Ahora, anti tiene que ver con una resistencia, pero no con una resistencia pasiva, sino con una resistencia activa ante una situación adversa que se produce en contra de nosotros. Amén. Anti significa oposición, contra. Fíjense, la palabra antítesis, que a veces la usamos, ¿ves? Es lo opuesto totalmente. También significa este concepto en griego. Amén. Me gusta el significado de resistencia activa, porque no es, acá resistir no es aguantar, hermanos, no es soportar solamente sin hacer nada, sino que hay que hacer algo. Amén. Hay que resistir, por supuesto, pero hay que estar de alguna forma activo, y eso es lo que vamos a aprender en esta mañana. Amén. Ahora, el segundo vocablo que compone este término resistir, que es en el griego antistemi, y ahí está la palabra istemi, significa justamente lo que estoy diciendo, hacer. Significa presentar, levantar. Está hablando de levantarse. Está hablando de lo opuesto a caerse, ¿no? Levantarse, lo opuesto a caer. Así que resistir significa hacer algo en contra de ese ataque, hacer algo en contra de eso que está sucediendo en mi vida, hacer algo contrario, algo opuesto, una fuerza contraria
a la dificultad, al problema, a lo que me está pasando en la vida, para no caer. Amén. Para levantarme. La fuerza contraria a darse por vencido, como le estoy hablando desde el principio. Amén, hermanos. No darse por vencido. La tendencia, hermanos, de los seres humanos, de nosotros, la tendencia de la gran mayoría, cuando atravesamos por muchos problemas, tiene que ver con esto, con dejarse caer. Tiene que ver con llegar a un punto en nuestro pensamiento de tirar la toalla y dejar que la situación a veces nos lleve por delante. Yo quiero decirte en esta mañana que no es eso lo que nos enseña la palabra de Dios. La palabra nos enseña a resistir. ¿Cuántos dicen amén? Porque ese día malo va a pasar, ese momento, esa situación va a pasar y puede cambiar en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, no va a cambiar si nosotros no hacemos algo. No va a cambiar si vos no aprendés a resistir de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. Haciendo algo, generando una fuerza, tomando decisiones que vayan en contra de esa situación para que eso se revierta y levantarse en el nombre de Jesús. No dejarse caer, no dejar que el peso de esa situación te aplaste, sino resistir. Amén. Bien podría haberle llamado a este mensaje como la canción, Resistiré, ¿no? Pero hemos decidido llamarle de otra manera. Pero se trata de eso, se trata de tomar fuerza para ir hacia adelante en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Miren, en el diccionario, en nuestro diccionario, la palabra resistir significa tolerar, tiene muchos significados. Algunos de ellos, tolerar, sufrir, pero también significa oponerse con fuerza a algo, rechazar algo. Amén. Y hay situaciones en nuestras vidas que al contrario de ya aceptarlas como que son así, como que ya no hay forma de cambiarlas, lo que tiene que surgir en nosotros es una especie de rebeldía santa producida por el Espíritu de Dios que nos permita a nosotros rechazar esa condición para que pueda cambiar. Si eso no ocurre en nuestra vida, hermanos, esa situación o ese estilo de vida no va a cambiar porque hemos bajado los brazos, porque el enemigo ha logrado vencernos totalmente. No hay resistencia, no hay oposición. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se comprende? Hay algo que nosotros tenemos que hacer y empieza en una decisión, hermanos, del corazón. Empieza en una rebeldía santa de decir esto no puede seguir así, esto tiene que cambiar en mí, en mi familia, en mi casa, en mi trabajo, amén, en nuestro país. ¿Qué le parece, hermanos? Amén. ¿Les parece bien, sí o no? O bajamos los brazos ya y decimos esto está todo perdido, que el Señor venga ya a buscarnos, no hay nada que hacer. Qué triste. Amén. Hace unos días creo que les he contado a algunos. Ya saben ustedes que me chocaron el auto hace como un montón de meses, en marzo por ahí. Y fui al seguro, uno de los días voy al seguro y había un muchacho ahí, era empleado. Y me estaba atendiendo. Y hermano, me han dado 1000 vueltas. Todavía estoy ahí en litigio, no podemos arreglar. El caso es que el muchacho en un momento me mira y me dice, es así. La situación, él me mira como diciéndome, yo entiendo lo que usted me está diciendo, que usted ha perdido tiempo, que usted no tiene la culpa, hermano. Yo estaba estacionado aquí, me chocaron y ninguna culpa, y sin embargo me estaban haciendo ir un montón de veces al centro, bueno, todo un problema, ¿no? Entonces yo me estaba quejando y le estaba diciendo, esto no puede ser así, y él me miraba y me decía, esto es así, como diciéndome, así está el sistema. Esto es lo que me bajan a mí. Yo no tengo la autoridad para darle la solución a usted. Entonces estaba ahí, de repente se levanta otra chica, porque yo sinceramente, hermano, empecé a hablar ahí un poquito más fuerte. No me salí de mis cabales, no metí la pata, me airé, pero no pequé. Amén. Airaos, pero no pequéis. Yo sabía dónde me metía ese día, hermanos, porque me habían ninguneado por teléfono y tal. Yo iba ahí, y es más, cuando iba a entrar a esa oficina la llamé a mi esposa, ¿no?
y le digo, cariño, orá por mí, porque ahí voy como oveja al matadero y no quiero meter la pata, no quiero salirme. Ya otras veces me he salido, pero esta vez no me salí. Y digo, no quiero pelear con nadie, pero sí quería ponerme firme con la situación, quiero que me den una solución. Así que el caso es que estaba ahí y este muchacho me estaba diciendo, es así, el sistema es así, eso es, los dirigentes de la compañía funcionan así, no le van a pagar todo, tiene que aceptar, esto es así. Y yo le decía, no es así, no es así, para mí no es así. Y se levanta una chica de allá y viene y me dice, es así el sistema. Entonces en un momento los escuché a los dos y le digo, ¿saben qué? Le digo, si ustedes aceptan que sea así, y si yo acepto también que es así, ¿saben cómo va a ser? Así va a ser toda la vida. Pero digo, vos sabés que es injusto, vos también sabés que es injusto. Digo, pasame con tu jefe, había una oficina ahí, digo, déjame que hable con tu jefe porque él también sabe que es injusto. Entonces, si todos nosotros decimos es así, ¿cómo va a ser? Así va a ser, ¿sí o no? Amén. ¿Qué tiene que pasar, hermanos? Tiene que surgir en algún momento una rebeldía santa. No quiere decir que voy a palear al empleado. Yo sabía que era un empleado. Y él me miraba como diciendo, es así porque si le digo lo contrario pierdo el trabajo. Yo le estaba leyendo bueno, el discernimiento, ¿no? Discernía sus miradas, ¿no? Porque él estaba conmigo, el muchacho estaba conmigo, pero tenía a su jefe atrás. Y él me decía, si yo le doy la razón a usted pierdo el trabajo. Y yo me imagino, tengo que alimentar, tengo que pagar, necesito el sueldo. Entonces es así, entienda lo que es así. Yo le decía, no es así, no es así. Para que escuche el otro, ¿no? Amén. Estamos en un sistema así, lamentablemente, corrupto por todos lados. Pero, hermanos, y las dificultades, muchas de las que nosotros pasamos, a veces por corrupción de los demás, otras veces por metida de patas nuestras. Pero, hermanos, no es así. Y nosotros podemos hacer algo para que la situación cambie. En tu familia, en tu matrimonio, con tus hijos, con tu trabajo, vos podés hacer algo para que no sea así siempre. ¿Cuántos dicen amén? Algo puede cambiar, ¿sí o no? En el nombre de Jesús. No bajes los brazos, no te des por vencido. No te des por vencida, querida hermana, con tu esposo, con la situación. No te des por vencida. Hay que hacer algo, quizás algo diferente, distinto. Amén. Quizás empezar a orar de otra manera. Quizás vos empezar a hacer de otra manera también. Amén. Si ya intentaste de una manera, vamos a intentar por otro lado. Pero no dejes de intentar. No digas, ya está. Esto no se puede. Ya me bajo los brazos, me doy por vencida. Hay que aguantar nomás. No, en el nombre de Jesús no. Te desafío, te quiero animar a que no sea así. Amén. Para los muchachos que me están escuchando, las chicas ahí arriba, estudiar. A lo mejor no tenés ejemplos en tu familia. Vos podés salir adelante. Vos podés hacerlo en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y a lo mejor los otros te están diciendo, pero ¿para qué? Pero esto no sirve. Sí sirve, hermano. Aunque no te sirva para ganar plata, no importa. Aunque yo sé que Dios bendice. Pero te va a abrir la mente, te va a cambiar la mentalidad, te va a permitir conocer. No hay nada más valioso, hermanos, que la sabiduría, que el conocimiento. Sobre todo si lo aplicamos, si lo manejamos en el temor de Jehová. No hay nada más valioso, hermanos. Vale más que el oro, que la plata, ¿sí o no? Amén. Y de eso se trata. Cambios en nuestra vida que tienen que empezar por una decisión. Tenés tu hijo rebelde, tenés tu hijo en drogas, tenés tu hijo en la delincuencia. No lo des, todos son así, en el barrio son todos así. Así está la juventud, así está. Empezamos, en vez de lo seguimos maldiciendo. En el nombre de Jesús, mis hijos van a cambiar. Mis hijos van a servir al Señor. Amén. Y empezar a ayudarlos a que vengan a la congregación, a que acepten a Cristo, a hablarles del Señor. No sé. Ungir con aceite la almohada, qué sé yo, lo que Dios te vaya guiando a hacer, ¿no? Después cosas más prácticas también, espirituales en la oración, por supuesto, reclamarlos. Muchas veces les he dicho que hay muchas batallas, hermanos, que se ganan de rodillas. Y no hay vuelta que darle. Amén. En la madrugada, en la noche, orando y clamando al Señor. Y hay situaciones que van a cambiar. ¿Cuántos lo creen a esto? Así que resistir significa
oponerse con fuerza a algo, rechazar. Por eso digo que no es lo mismo resistir que aguantar. Porque la palabra aguantar, mira, en nuestro diccionario significa lo siguiente: reprimirse, contenerse, callar, tolerar o llevar con paciencia a alguien o algo molesto. Fíjate, eso es aguantar. Llevar algo molesto es molesto. Pero yo he decidido ya llevarlo porque no me lo puedo sacar de encima. No puedo cambiar esta situación. Y aunque me es molesto, aunque me amarga, aunque me hace daño, lo voy a llevar. Te digo en el nombre de Jesús. Deja de aguantar. Amén. Y empezar a resistir. En el nombre de Jesús. Amén. Levanta tu mano al cielo conmigo y decir: tengo que dejar de aguantar. Y tengo que empezar a resistir. Revestido con toda la armadura de Dios. Por supuesto, en el Espíritu. Pero empecemos a resistir, hermanos. Dice Santiago 4:7, resistid al diablo. Primero dice: someteos pues a Dios. Amén. Someteos pues a Dios. Eso es meterse y revestirse con la armadura de Dios. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Amén. Huirá de nuestras casas, de nuestras familias, de la iglesia. Cuando quiere meter aquí su mano y quiere dividir, cuando quiere restar, cuando quiere quitar las fuerzas, en el nombre de Jesús, tiene que huir de en medio de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Tiene que quitar las manos de nuestra economía. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen a esto? Dios puede bendecirte. Dios puede prosperarte. Aquí en Córdoba, acá en Argentina, claro que sí. Dios nos puede prosperar, hermanos queridos, porque tenemos un ministro de economía en el cielo que es justo, amén, que es sabio. Por eso hagamos tesoros en los cielos y no acá en la tierra, en el nombre de Jesús. Hay gente que tiene fe para aguantar. Escucha esto, qué tremendo. Hay gente que tiene fe para aguantar, pero no para salir. Gente que tiene fe para aguantar en una situación, pero no tiene la fe para salir de esa situación. Y yo te quiero movilizar a esto. Porque ya está bien. Y en cierta manera está bien tener esa fe para poder aguantar. Sí, vamos ahí. Pero cuando la Biblia nos habla de resistir, tiene que ver con hacer una fuerza contraria para salir de esa situación. En el nombre de Jesús. Amén. No es lo mismo tener fe para aguantar que tener fe para salir. La fe para salir es una fe superior, es una fe ejercitada, es otro nivel de fe a la que el Señor nos quiere llevar a cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén a esto? Así que hay gente en una situación difícil por muchos años y que quizás ya se acostumbró a soportar. Miren, saben que a veces cuando me ha tocado hablar con gente así, he podido detectar a veces en momentos cuando hay ese tipo de fe. Porque yo le intento hablar de la fe que los saca de la situación. Y a veces esa gente que está aguantando la situación y está en ese otro nivel de fe, está soportando ahí, incluso te miran mal. Porque dice, a ver qué me va a venir a decir a mí con todo lo que yo estoy aguantando. Encima de todo lo que yo estoy aguantando, por años, tengo que aguantarlo también al pastor, que venga y me diga que tengo que creer que mi marido va a cambiar. ¿A dónde vamos? ¿No? Y hay gente que hasta se enoja, se pone mal. Cuando me pasó en una ocasión con unos hermanos, bien clarita, y me acordaba yo, mientras oraba por este mensaje, me acordaba de esta situación con unos hermanos que tenían su hijo muy enfermo, y por años, y yo orando por ellos, tuve un sentir, no estábamos cerca, estábamos lejos, por eso yo le escribí. En ese tiempo me acuerdo, creo que fue por Messenger o por alguna de estas formas de mensajería de hace años. No fue por WhatsApp ni por el teléfono en la compu, estábamos ahí conectados. Así que yo le dije, mira, Dios puede sanar a tu hijo, ¿por qué no oramos? Y él me respondió cortándome así el rostro, ¿no? Fuerte. Y me dijo, ya hemos orado. Cric, cric, no, el silencio después. Ya hemos orado, como diciéndome, ya no hay más nada que hacer.
Y a veces nos pasa eso, hermanos. Y cuando viene alguien y cuando hay otro que está fluyendo, cuando hay otro que está ejercitando esa fe y el Señor lo está sacando de los problemas, lo está sacando de las dificultades, está progresando, está avanzando, está creciendo en Dios, está viendo victorias en el Señor. Y a veces viene y nos quiere contagiar, nos quiere hablar, nos quiere ayudar, básicamente. A veces la reacción es contraria. En vez de contagiarnos de la fe y lanzarnos en fe, a veces nos enojamos porque decimos, no, ya, demasiado con lo que estoy aguantando, no puedo, con otra frustración, no puedo. Amén, hermanos. Ahora el Señor nos está hablando en esta mañana fuertemente a que sí podemos salir de la condición en la que estamos cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen a esto? Díganme si lo creen de verdad, porque si no lo creen, si estás escuchando la palabra para aplicarla. Hace unos días oraba y le decía, Señor, ayúdanos a poder aplicar la palabra. Porque si hay gente en la iglesia que va a escuchar la palabra y no la va a obedecer, prefiero que no vengan, prefiero que no la escuchen. Si va a ser lo mismo, estar en esta reunión y mañana vas a seguir en la misma condición, esta tarde. Si ya entraste a esta reunión con un preconcepto de que digan lo que digan, mi vida no va a cambiar, entonces no tiene sentido que estés acá. Amén, hermanos. Puede parecer duro, pero es la verdad. Hay gente que entra a la iglesia diciendo, bueno, entro, hago, cumplo, y eso se vuelve algo, una costumbre, ¿no? Se vuelve algo religioso y un mero formalismo nomás. Entonces vamos apagando la fe. Ya entramos con los brazos caídos, aunque los levantemos para el Señor, pero creyendo en el corazón que nada va a cambiar, que mañana volveremos, que hoy volveremos y será lo mismo en nuestra casa, en nosotros. Yo te quiero decir en el nombre de Jesús que no es así. Amén. El que escucha la palabra y la aplica en su vida y la pone en práctica en su vida, empieza a notar cambios. La fe se ejercita y empieza a crecer, a fortalecerse en nosotros. Amén. Eso nos permitirá salir de nuestras condiciones y no estar solamente aguantando, solamente soportando. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. Resistir de alguna manera es soportar la situación, pero con movimiento hacia el lado contrario, buscando la salida o la solución para vencer esa fuerza contraria. Nosotros tenemos un enemigo, hermanos, que no descansa. Hay un reino de las tinieblas, todo un orden, que es lo que la Biblia denomina cosmos, el orden establecido por Satanás, el diablo, que es contrario a la iglesia. Y nosotros en muchos casos nos sentimos así, que vamos en contramano con el sistema de este mundo. Por eso necesitamos ejercer fuerza. ¿Cuántos dicen amén? Resistir los embates del reino de las tinieblas, los ataques del diablo. ¿Cuántos dicen amén? En el nombre de Jesús, en esa lucha estamos. Efesios nos habla de que la lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, es contra un reino celestial, contrario al reino de Dios, y por lo tanto ataca a la iglesia ferozmente. Y lo que más quiere el enemigo es que vos bajes los brazos y que te des por vencido. Ahora tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. ¿Cuántos lo creen a esto? ¿Cuántos dicen amén? Y Él nos moviliza en esta mañana a no quedarnos, a no darnos por vencidos, sino a entender que somos vencedores en Cristo Jesús. Amén. Buscando salida, solución para vencer esa fe contraria. ¿Saben que hace los otros días salí en la bici? ¿Saben que estoy ahí con la bici? Ya lo he dicho un montón de veces. Pero me pasó algo que nunca me había pasado. Hice algunos kilómetros más de lo que estoy acostumbrándome y así buscando esforzarme un poquito más. E hice unos kilómetros más de lo que normalmente estaba haciendo. Y lo que me pasó es que llegué al lugar que quería llegar, pero a la vuelta lo que me pasó es que se levantó viento fuerte. Y en la ruta se nota más que en la ciudad, ¿verdad?
en descampado, así se nota mucho más. Entonces cuando empecé a volver para casa, y estaba a varios kilómetros lejos, cuando empecé a volver, hermano, me di cuenta que tenía resistencia, ¿no? Y en las primeras pedaleadas nomás me di cuenta que tenía el viento en contra. Así que empecé a orar para que cambiara el viento, ¿no? Y tener viento a favor, pero no pasó. Así que, hermano, llegué medio muerto a casa. Mi esposa está testigo. Llegué a casa y digo, no llega, ya casi te llamo, cariño, para que me vaya a buscar porque no llegaba. Hermano, eso iba. Y miraba los árboles así, ¿no? Y un viento tremendo. Y me di cuenta que estamos llegando a agosto, ¿no? Eso fue, y que la cosa cambia, ¿no? Cuando vamos llegando a agosto, ¿no? Así que uno va aprendiendo, ¿no? Digo, la próxima vez tengo que cerciorarme bien hacia dónde va a soplar el viento, para ver dónde voy. Pero el caso es que tenía una resistencia fuerte y después me pensaba mientras preparaba esta palabra, wow, lo que sufrí para llegar a casa, que en otro momento podría haber llegado sin más, sin problema. Pero con resistencia es mucho más difícil. Ahora, tenía dos opciones. O abandonar la carrera y quedarme ahí, ya fundido, o mentalizarme. Y aunque estaba cansado, hermano, les soy sincero, cansado, muy cansado, sobre todo en los últimos kilómetros, pero empecé a decir, vamos, Marco, vamos. Me empecé a hablar solo. Empecé a hablarle a las piernas. Empecé a hablarle a los brazos, al corazón. Y vamos, Marco, falta poco. Pues mire todo lo que hiciste ya. Empecé a ver el vaso medio lleno, ¿no? Y hermano, es increíble cómo te cambia la mentalidad, cómo cambia la situación. Porque te empezás a animar y empezás a tomar fuerza. Y el viento era el mismo. La oposición era la misma. Pero algo empezó a cambiar y empecé a declarar, vamos a llegar, voy a llegar, vamos para adelante, vamos, mira ese árbol cómo lo pasamos, ¿no? Uno más, vamos por el segundo. Y empezamos, ¿no? Cambia. Ya no era bajar los brazos, ya no era, qué vientazo, cuánto falta, estoy en el horno, acá me quedo tirado, no, sino, y empezar a superarnos, hermanos queridos, en la vida. ¿Sabes que el Señor tiene grandes cosas para cada uno de nosotros? Y nosotros podemos vencer, hermano, cada situación que se nos presenta en la vida. La Biblia nos enseña que Dios no va a permitir ninguna prueba, ninguna tentación. Dios no va a permitir nada que nosotros no podamos vencer, no podamos superar. ¿Cuántos sabían esto? ¿Cuál es el problema entonces por el cual no lo superamos? O no avanzamos, bajamos los brazos o nos quedamos ahí. ¿Cuál es el problema? Que fácilmente a veces nos damos por vencidos. Fácilmente nos damos por vencidos. Amén. Y empezamos a pensar y a tener una visión de la vida así derrotista. O que hasta acá llegamos, hay un techo y no lo vamos a pasar. Yo te digo en el nombre de Jesús que en este tiempo muchos de nosotros vamos a empezar a romper techos. Y cosas que no logramos por años, lo vamos a lograr en estos días. Amén. Aunque esté el país como esté, aunque esté el dólar como esté, aunque tengamos el ministro que tengamos, no me interesa ya. Sí me interesa, pero no me interesa para que me afecte en mi vida. Amén. Me interesa por mi país, por supuesto, oro, por supuesto, pero no me va a afectar en mis decisiones, mi confianza en Dios y en el estilo de vida dentro de mi casa. ¿Cuántos dicen amén a esto? Porque la bendición de Dios está con nosotros. El favor de Dios está con nosotros. Es más, estoy convencido, hermanos, que peor se ponga la cosa, más gloria vamos a vivir nosotros en la iglesia. Más difícil la situación, hermanos, más gloria, más bendición de Dios, más milagros del Señor. Se van a evidenciar los milagros, mucho más todavía, en nuestras vidas. La luz brillará mucho más. Amén. ¿Cuántos lo creen a esto? Porque prosperar en nuestra nación como está la situación, eso es un milagro, hermanos. Amén. Y Dios lo puede hacer. Milagros de Dios. Amén. Ahora, de forma sencilla, tenemos que obedecer al Señor. Dice el final del versículo: y habiendo acabado todo, estar firmes. Habiendo acabado todo, estar firmes. Y saben que la palabra firme ahí es la misma del compuesto de
resistir, istemi. Antistemi, te dije que eran dos palabras, componían. Resistir es una palabra compuesta en el griego, pero esa segunda palabrita, acá la traduce como firme la palabra en el español, pero es la misma palabra, istemi. Resistir en estos versículos expresa movimiento. Y acá en el original es estar firme, es seguir corriendo. Amén. Es como cambia el sentido, ¿no? Dice, para que cuando haya acabado todo, sigamos corriendo. Amén. ¿Te das cuenta? No se trata de resistir. No se trata de resistir en este sentido, ¿no? De aguantar, de soportar y estar ahí, wow, que te vaya cayendo todo el mundo encima, los problemas, las dificultades, etc. Ahí vamos, ay, ¿cuándo me vas a llevar, Señor? ¿No? ¿Alguna vez oraste? Yo alguna vez he orado así. Cuando está uno en un momento de presión o dificultad fuerte, ay, Señor, ¿hasta cuándo? Señor, vení pronto. Ahí nos surgen esos clamores, ¿no? Que creemos que es del Espíritu, pero no es del Espíritu. Porque el Espíritu, ¿verdad? Y la iglesia clamamos, ven al Señor. Queremos que Él venga, pero algunos no es porque venga Cristo, es porque ellos salir de los problemas, de las dificultades. Y es un concepto escapista, ¿no? De la vida. Y eso no es bíblico, no es de Dios. Amén. Porque estamos acá para resistir. Y cuando haya pasado todo, seguir corriendo, seguir avanzando. Amén. Seguir conquistando en el nombre del Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué te parece si le damos un aplauso al Señor? Porque tenemos esa posibilidad. Mira, entro y salgo de la situación difícil. Amén. No, el Señor no nos prometió que no íbamos a tener problemas, dificultades. No, sí los vamos a tener. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos libraría el Señor. Amén. Muchas son las aflicciones, claro que sí, las vivimos. Ahora, entramos en el conflicto, pero salimos y seguimos corriendo. Amén. No hemos sido creados y el Señor no ha venido, no nos dio las armas que nos dio para que nos quedemos ahí, para morir ahí en ese conflicto, no. Para darnos por vencido, para bajar los brazos, no. Hay que seguir, hay que correr. Amén. Atravieso el día malo corriendo, entro y salgo de la situación difícil avanzando sin parar. ¿Y sabes cómo salir de esa situación? Tu fe fortalecida. Salís de esa situación crecido. Conquistaste. Y te parás y decís, a ver, ¿cuándo viene la próxima? ¿Ah? Pero tu fe se ha fortalecido. Y seguramente la prueba que viene por delante será mayor, pero también mayor va a ser la victoria. También mayor va a ser la gloria que vas a experimentar. Mayor va a ser el conocimiento que vas a tener del poder de Dios en tu vida, obrando milagros. En el movimiento sencillo que vos haces, obedeciendo a Dios, decidiendo en el corazón creerle al Señor con todo nuestro corazón. Amén. Dice el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. Hebreos 12, 1 y 2 dice, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. El libro de Hebreos nos dice corramos, corramos, corramos. No te quedes. No es aguantar, no es soportar. Es resistir, es avanzar, es correr. Amén. Amén, hermanos. Filipenses 3, versículo 12. El apóstol Pablo lo describe hablando de él mismo de esta manera. No quiero decir que yo lo haya logrado estas cosas. Leo de la Nueva Traducción Viviente. No quiero decir que yo haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante, a fin de hacer mía esa perfección por la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado,
pero me concentro. Diga conmigo, tengo que concentrarme. Tocalo al que tenés al lado, si te permite que le toques la cabeza y decirle, concentrate, cabezón. Concéntrate en lo que te tenés que concentrar. Como hemos leído de Jesús, puesto los ojos en Jesús, ¿verdad? Ahí nos tenemos que concentrar. Esa es la forma. Ahora nosotros estamos concentrados en todo lo demás. Como Pedro, ¿se acuerdan? Cuando caminó por las aguas y en un momento quitó la mirada del Señor. Ahí empezó a aguantar. Dejó de resistir. Dejó de avanzar. Y empezó a mirar los problemas, las dificultades. Se concentró en lo malo, en lo que tenía alrededor. Me concentro únicamente en esto. Mira el apóstol Pablo, qué claridad. Me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo mi mirada en lo que tengo por delante. Amén. Olvídate ya del pasado. Soltalo, olvídate de lo que te pasó, de lo que hiciste ayer, de lo que te pasó hace años. Soltá eso ya, en el nombre de Jesús. No te concentres ahí, no, es que este problema, lo que me pasó, cómo viví mi infancia. Hermanos, no minimizo la situación, quiero que me entiendan. Yo no estoy aquí teniendo en poco las cosas que nos pasan en la vida, porque a veces son traumáticas, son problemas serios, pero no podemos estar toda la vida, no podés estar toda la vida mirando hacia atrás. No pude con esto. En el nombre de Jesús, intentalo de nuevo. Amén. Mira hacia adelante. Si te propusiste algo y no te salió el año pasado, este año tenemos una nueva oportunidad, ¿sí o no? O ya dejaste de respirar. O ya dejamos de tener posibilidades. Todavía las tenemos. Amén. El problema está acá, cuando ya se nos metió acá, que no puedo. Se nos metió acá y el enemigo, pum, nos bajó los brazos. Nos hizo tirar la toalla antes de tiempo. Amén. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, olvidando lo que está atrás. Dice, y mirando a lo que tengo por delante, y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llamó por medio de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántos quieren llegar a esa meta? ¿Cuántos quieren los galardones? Yo los quiero, hermano. No quiero dejar de hacer nada de lo que Dios me haya designado para que yo haga. Porque si Dios me lo designó, si Dios me lo dio, si Dios me lo asignó a mí, como te ha asignado a vos muchas cosas, es porque las podés lograr. No te va a dar Dios una responsabilidad mayor de la que vos puedas administrar. No te lo dará Dios. No te va a hacer ese daño. El Señor es justo. Todo lo que Dios ha puesto en tu mano es porque lo podés administrar, lo podés hacer, lo podés multiplicar, lo podés desarrollar. Amén. Podemos hacerlo crecer, podemos hacerlo expandir en el nombre de Jesús. Tenés un negocio, tenés un emprendimiento en el nombre de Jesús. Ponerlo en las manos del Señor. Empezá a aplicar la palabra de Dios en cuanto a la administración y eso va a ser multiplicado, eso se va a expandir. ¿Cuántos dicen amén? Te pongan el impuesto que te pongan, el impuesto a esto, el impuesto a lo otro, no importa. Eso va a crecer. Amén. Porque Dios está en el asunto. Y Dios conoce los impuestos de hoy y los que van a poner mañana. Por eso cuando viene así, el Señor conoce las cuentas. Esa es mi seguridad y mi tranquilidad, hermano. Cuando yo hago las cosas bien delante de Dios y cuando vos las haces también en tu casa, tenés esa seguridad. ¿Va a subir la luz, hermano? Claro, ¿cuánto va a subir? No lo sabemos bien. Nos lo van diciendo de a poco. Pero mi oración muchas veces es, Señor, vos sabés cuánto va a valer el mes que viene y vos sabés lo que necesitamos. Amén. Él es nuestro proveedor y Dios provee, Dios suple. Amén. De ninguna manera bajamos, valga lo que valga, hermano. Se le ocurra lo que se le ocurra a nuestros dirigentes. Tenemos un Dios que nunca nos dejará faltar nada y siempre nos suplirá de acuerdo a su propósito y a su voluntad. ¿Cuántos lo creen a esto? Dale un aplauso al Señor. El día malo no es para toda la vida. Hay algunos que no viven un día malo, viven una vida mala. Pero no es así. No hemos sido creados para esto. Amén. El desierto no es para toda la vida.
fue para un tiempo. Ni siquiera cuando Israel pasó por el desierto era para el tiempo que estuvieron ahí. No sé exactamente cuánto. Algunos dicen que en 11 días podían llegar a la tierra de Canaán. En días podían llegar. Estuvieron 40 años dando vueltas, hermanos. ¿Por qué dieron tanta vuelta? Por la dureza. Por su dura cerviz. Porque desobedecían a Dios cada 2 por 3. No aplicaban la palabra, la ley que Dios les había dado a través de Moisés. No la aplicaban. Entonces, vuelta. Y ahí vienen las frustraciones. Cuando damos vuelta. Ahora el que escucha, obedece, lee, obedece, avanza. Amén. El desierto no es para toda la vida. Hay un nuevo nivel de fe que nos lleva a creer y a hacer por un milagro. Es la fe que nos lleva a salir del problema. Y ahí creo que el Señor nos está llevando a muchos de nosotros. Amén. Ya está bien de aguantar. Decirle al que tenés al lado, ya está bien de aguantar. Ya aguantaste mucho. Que esta palabra te anime y te desafíe a empezar a hacer algo distinto para salir del problema. Amén. Alguno estará diciendo: tengo problema en el matrimonio, tengo que hacer algo diferente, me voy a divorciar, me salgo del matrimonio. No, tengo que aclarar algunas cosas porque no se trata de eso. Se trata de buscar al Señor, hacer algo distinto, algo diferente. ¿Saben qué, hermanos? Esta semana estaba leyendo un libro, lo compartía con algunos hermanos, estos días charlando, y hay algo que me llegó mucho de uno de los capítulos, que habla de la sencillez de las cosas que Dios pide. Hermano, Dios no nos pide cosas difíciles. Nosotros lo hacemos difícil. Lo hacemos difícil. Pero Dios no pide cosas difíciles. Los grandes milagros de Dios en la Biblia fueron cosas imposibles, fueron milagros tremendos de Dios. Pero lo que tuvieron que hacer los hombres no era difícil. Amén. Por ejemplo, cuando cayeron las murallas de Jericó, ¿qué tuvieron que hacer ellos? El pueblo, ¿qué tuvo que hacer? 7 vueltas y después gritaron, tocaron trompeta, hicieron lo que Dios les dijo que hicieran. ¿Era difícil? No era difícil de hacer, pero sí era difícil de creer, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque rompe. Dios siempre, hermano, va a romper con nuestra lógica, con nuestro razonamiento. Amén. No era difícil de hacer las 7 vueltas, pero sí me imagino que debe haber sido difícil para ellos, todo el pueblo, estar ahí cuando iban por la segunda vuelta y todos desde la muralla, ¿no? Mirándolo. ¡Ah! Vean los payasos estos. Mira, se creen que con 7 vueltas o con dando vueltas se va a caer la muralla. ¡Ah! Qué ridículo, ¿no? Muchas de las cosas que Dios nos pide van a parecer ridículas, incluso para nosotros mismos. Pero no van a ser difíciles. Amén. Este hombre, por ejemplo, en el que estuvimos, nosotros queríamos imponerle manos. Sinceramente, yo pensé en un momento, estaba dispuesto hasta tocarle la pierna, como estaba la pierna, a este varón. Y digo: Señor, dame la fuerza y dame también el estómago, digo, en un momento, pero si hay que hacerlo, tocarlo, pero que vos hagas el milagro. Lo que Dios nos pide, hermanos, a nosotros no es difícil de hacer, pero sí es difícil de creer. Por eso necesitamos una fe ejercitada. Amén. Necesitamos la fe para hacer las cosas sencillas que Dios nos pide que hagamos. El Señor nos pide, por ejemplo, hermano, nos viene hablando por años a algunos. Hay que levantarse a orar. Hay que dedicarle media horita, 1 horita, 2 horitas, lo que sea. Hay que dedicárselo para el Señor. ¿Es difícil, hermano, eso? Nos está pidiendo el Señor, que paguemos, no sé, 5 millones de pesos. Mira, si el Señor te pide, a veces la gente hace cosas difíciles para obtener un milagro. Se van de rodillas caminando a alta gracia, algunos, ¿sí o no? ¿Por qué tienen fe para creer que yendo de rodillas hasta allá puede pasar algo y no creen que poniendo las manos sobre el enfermo sana? No lo creen porque es fácil. Y estamos nosotros acostumbrados, tenemos esa mentalidad, ¿no?, de lo difícil.
¿Por qué, hermanos? También porque en lo difícil nosotros nos llevamos algún mérito. En lo fácil no nos llevamos ningún mérito. Se lleva toda la gloria del Señor. Amén. Ahora lo fácil que Dios nos va a pedir a veces va a ser ridículo para nosotros y para otros. Pero ahí está la decisión. Amén. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a dejar pasar y vamos a seguir con el problema, con la dificultad? ¿O vamos a obedecer a Dios y vamos a ver los milagros del Señor? Amén, hermanos. Por Jehová y por Gedeón, dijeron los 300 de Gedeón. Y esa fue la estrategia de Dios. 300 soldados con Gedeón, ¿verdad? Una locura, con cántaros, con antorchas y vasijas. Y entraron ahí gritando por Jehová, locos, perdidos. Sin embargo, vencieron en esa batalla. Amén. Cosas sencillas. David, hermanos, tiró una piedra con una onda. Y Dios hizo el resto. Pero había que tirar esa piedra. Uno se tenía que animar a tirar esa piedra. Amén. No sé lo que el Señor te vaya a pedir a vos en tu casa, pero lo que te pida, lo que sea, hacelo en el nombre de Jesús. Amén. Aunque sea ridículo. Pero si vos en oración lo recibís, porque Dios nos habla, hermanos, y Dios nos guía, y Dios nos da instrucciones. ¿Cuántos lo creen a esto? Y a veces van a ser un poco ridículas, pero ahí está la fe. Que digan lo que digan los demás, hermanos. Y si se quieren reír, que se rían. Pero vos agradá a Dios, honrá a Dios y vas a ver los milagros del Señor en tu vida. Y los que después se reían, como los que estaban en la muralla riéndose, cuando pegaron el grito en la 7ª vuelta, hermano, la muralla empezó a resquebrajarse. ¿Y sabe cómo cambió esa risa? Empezaron a llorar. Amén. A lamentar. Porque esa ciudad fue la primera ciudad conquistada por Israel y por Dios en la tierra de Canaán. Amén. Y el mundo va a ver, y tu familia va a ver tus conquistas. Vas a ver que seguís adelante. Amén. Y vas a ver que tu familia avanza, que tu matrimonio avanza, que tu trabajo, la prosperidad en tu casa, en la iglesia, avanzamos en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amados. Yo me alegré y me gocé tanto el fin de semana pasado, hermanos, con lo que hicimos nosotros como iglesia, como ministerio, como asociación allí en Santiago del Estero, porque no tenemos, hermanos, no nos sobra, pero dimos y dimos a más no poder. Es más, tuvimos que dejar cosas acá y yo me alegré. Yo me acordaba de los macedonios en la palabra que la Biblia nos enseña. El apóstol Pablo, los macedonios se dieron a sí mismos, dice el apóstol Pablo, los pone como ejemplo porque eran gente humilde, sencilla. Pero se dieron a sí mismos, de lo que no tenían dieron. Y yo veía esto en nosotros. De hecho tenemos ahí el local que tenemos de la fundación, lo tenemos con un montón de cosas todavía, ahora viene el Día del Niño, ¿verdad? El 20 tenemos el Día del Niño, el 20 de agosto lo vamos a hacer aquí abajo en la cancha, como lo hicimos hace años, va a ser ahí, hermanos. Y vamos a bendecir a los niños de nuestro barrio, amén. Y allá le dimos, hermanos, ropa de marca, ropa de calidad. No le llevamos los trapos, le llevamos, estaban los hermanos así, no sabían si darlo o medírselo a algunos. Yo vi algunos zapatos ahí, tenía que estar cuidando yo a los hermanos, es para darlo, no es para... Algunos decían, mira cómo me bendice el Señor. No os afanéis, los unos a los otros. Y yo digo, gloria a Dios, yo veía y digo, gloria a Dios. La comida abundó. ¿Sí o no, hermano? Comimos algunos mejor que en casa, unos guisados espectaculares. ¿No? Mejor que en casa, dice Diego. Te va a esperar Mónica a la salida. El Señor nos bendijo. Y volvimos de allá, hermano, entierrado hasta acá. No había así los pelos, no había forma, ¿no? Pero felices. Amén. Con un gozo en el corazón y con una apertura, un impacto que logramos allá en la gente y en el ambiente espiritual también. Amén, hermanos. Simplemente por obedecer y poner en marcha algo que puede parecer una locura en estos días. ¿Para qué? Hablaba yo con un hermano la semana antes y el hermano vino y me dijo, ¿es necesario, pastor? Me lo dijo sinceramente, no me lo dijo con incredulidad. Pero en una pregunta sincera me dijo, ¿es necesario, pastor, que hagamos todo esto? Ir para allá y todo el lío y la inversión que ha sido, ¿es necesario?
Y yo tomé aire y digo, yo creo que sí. Es lo que hemos sentido de parte del Señor. Dios dirá, el lunes cuando volvamos, vamos a saber. Pero yo no me quiero quedar con la duda. No quiero decir, tanto lío, más vale me quedo en casa. Tenemos la reunión normalica acá entre nosotros. Pero si yo sentí de parte de Dios, Dios nos habló de hacer algo. Y si no lo hago, capaz que Dios no me vuelva a decir, o capaz que Dios no me vuelva a hablar, o no. Amén, hermanos. Pero en la obediencia sencilla está la bendición de Dios y el favor de Dios para nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos dicen amén a esto? Es en la sencillez. Algunos creen que hay que hacer mucho sacrificio para Dios. Claro, es un morir al yo, pero eso a veces es ponerte a hacer el ridículo, es morir al yo. Porque no hay nada que a nosotros nos frene más que nuestro orgullo. Que esa sensación, ¿verdad? De decir, no voy a quedar en ridículo. Por eso no voy a hablar de Cristo. Por eso no voy a hablar del Señor. Amén. Decía la hermana Pepa en Santiago. ¿Se acuerdan, hermanos? Yo lo ponía hoy, esta semana en mis redes. Me llegó mucho lo que ella dijo. Porque ella dijo, ¿vergüenza? Porque ella, la historia, hermanos, ella aceptó a los pastores que fueron para allá, los recibió en su casa sin conocer ni siquiera a Cristo, y ahí el Señor empezó la iglesia. Una mujer de fe tremenda, hoy está muy mayor ya hoy, pero una mujer de fe. Y ella nos dijo ahí a todos los que estábamos ahí, en un momento que pasó, dijo, ¿vergüenza? Porque habíamos estado predicando el evangelio y yendo a las casas. Dice, vergüenza, hermano, dice, vergüenza es robar. Vergüenza es, ¿qué más dijo? Mentir. Vergüenza es pecar. Eso tiene que avergonzar. Ahora, predicar el evangelio y alabar a Dios nunca nos puede avergonzar. Amén. Y a veces la mentalidad que nos entra a nosotros, hermano, es tremendo. Porque tenemos vergüenza de levantar las manos. Pero después salimos afuera e insultamos, gritamos, y de eso no tiene vergüenza la gente. ¿Viste cómo está al revés la cosa? Y alabar a Dios y venir y adorar al Señor y decir que uno es hijo de Dios. Algunos, ¿sos cristiano? Sí, voy a la iglesia. ¿No? En el trabajo. Tremendo, hermano, que hay gente que trabaja 5 años con otro compañero, ¿no? Eso también hablaba con unos hermanos hace unos días, me llamó la atención, porque tengo un compañero hace un montón que estamos y nos dijimos los dos, ¿vos sos cristiano? Sí, yo también. Y si en 5 años no se dieron cuenta, digo, madre mía. Se ve que nunca te vieron con la Biblia, nunca te vieron decir un versículo, una oración, algo, nunca, nada, no se nota en la vida. Ahora, hermanos, ser cristianos que no nos avergüence para nada. Amén. Todo lo demás sí, nos tiene que dar vergüenza y nos tenemos que arrepentir delante de Dios de las cosas malas que hacemos. Pero en Cristo Jesús, hermanos, no hay de qué avergonzarse. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. Miren, a Abraham el Señor le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Era difícil? Sal de tu tierra y de tu parentela. Es una decisión. Por supuesto, había riesgos, todo, no sabía dónde iba. Pero la realidad del asunto es que no era difícil. No era que tenía que hacer algo demasiado extraordinario. No tenía que hacer algo imposible. Tenía que hacer algo que para él era posible en ese momento. Amén. ¿Qué te va a pedir el Señor a vos? ¿Qué te está pidiendo a lo mejor ya el Señor a vos? Quizás alguno le está diciendo, sal de tu tierra, de tu parentela ya. Cortá el cordón umbilical con tu papá, con tu mamá. Vamos, que hay mucho por delante. Amén. Quizás alguno ya el Señor le está hablando. Hasta que no lo hagas, vas a estar ahí, aguantando. Pero es tiempo de correr, es tiempo de avanzar. Amén. ¿Cuántos dicen amén? En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Bendito sea Dios. Si has tenido fe para aguantar los problemas, ahora apuntale a salir de los problemas. Si tuviste fe para aguantar y no has negado al Señor, no te apartaste de Dios, estás acá, seguís acá, ahora yo te quiero desafiar a que esa misma fe la hagas crecer, la ejercites y le apuntes a salir de los problemas. Amén. Y más adelante te voy a hablar de alcanzar los sueños y las metas. Pero de momento salgamos del problema. Amén. ¿Qué les parece?
Es el primer paso. Salgamos en el nombre de Jesús. Se puede. No te acostumbres a sufrir. Toca al que tenés al lado y decirle, no te acostumbres a sufrir. No es normal. No es lo normal. Que no se te haga una costumbre. Porque a veces nos acomodamos a esa, nos acostumbramos y de alguna manera nos acomodamos al sufrimiento y a dar de alguna manera lástima. Y no lo digo en el sentido cordobés, ¿no? Que algunos dicen, no, da lástima, ¿no? Sino que a veces nos ponemos en ese lugar de víctimas todo el tiempo. Y no es saludable para vos. Amén. No podés ser la víctima todo el tiempo. Tenés que superar esa situación. Y la tenés que superar vos. Amén. Vos solo, vos solita, vos solito. La tenés que superar. Vos y Dios, vos con el Señor, por supuesto. Siempre de la mano del Señor. Pero sos vos el que tenés que tomar decisiones. Y tenés que avanzar. Porque el victimismo, hermano, es el estar en esa condición de víctima por algo, por más que sea terrible lo que te haya pasado, y esto te lo digo con todo temor y respeto, hermano, ustedes me entienden cómo estoy hablando. Pero por más difícil y tremendo y terrible que haya sido lo que te ha pasado en la vida, vos podés salir de esa situación. Ahora, si vos te quedás ahí como víctima todo el tiempo, mira, un día alguien va a venir a ayudarte, por supuesto, porque la gente se conmueve. Y los que están alrededor se conmueven, pero ¿sabes qué? Te van a venir a ayudar, pero si te ven que vos seguís en la misma condición siempre, en un momento se van a cansar de vos. Amén. Y no está bueno siempre ser la víctima. Ese victimismo, tenemos que salir de ahí en el nombre de Jesús. No te acostumbres a ser víctima. Tócalo que tenés al lado. Te estoy haciendo sacudirlo, estamos terminando. No te acostumbres a ser víctima. El victimismo te hace daño. Sana tus heridas. Vamos, hermanos, vamos. Sana tus heridas de una vez por todas. Deja que el Señor, por supuesto, te sane, pero metete en la presencia de Dios. Buscale la vuelta, que sean sanadas esas heridas. Si hay dolor todavía, eso tiene que ser sanado. Tiene que cicatrizar en el nombre de Jesús. No te frenes ahí, no dejes la infección ahí. Ay, siempre mostrando, ¿no? La infección, mostrando la herida para que otros tengan lástima. No, ya se tiene que sanar de una vez. Amén. Hay bálsamo en Galá, hay remedio en la presencia de Dios. Amén. Hay aceite del Espíritu Santo para sanar, para curar nuestras heridas. En el nombre de Jesús. Y uno se puede levantar. Y uno puede crecer y puede avanzar. Para ser quien verdaderamente podés ser en Dios, en Cristo. Amén. Dios tiene mucho para nosotros. Y Dios quiere obrar milagros en nuestras vidas. Creámosle a Dios. Sigamos creyéndole al Señor. Amén. No bajes los brazos por nada del mundo, hermano, hermana querida. Ni en la casa, ni en el trabajo, ni en la iglesia. En ningún lugar. Por más que estés quizás con una enfermedad o padeciendo alguna situación, seguí creyéndole a Dios. Amén. Seguí avanzando. Porque hay un propósito. Hay un plan que Dios tiene con nuestras vidas. Nos ponemos de pie en el nombre de Jesús. Hay una historia que me llamó mucho la atención en la Biblia. Y es la historia de Zacarías y Elizabeth. Está ahí bien descrita en el Evangelio de Lucas. Por supuesto no voy a leer toda la historia hoy, ahora. Pero me llamó mucho la atención, hermanos,
que Lucas capítulo 1, ahí desde el versículo 5 en adelante, Lucas dedica muchos versículos para hablar de este matrimonio y de lo que pasó con ellos. Zacarías y Elizabeth fueron los papás de Juan el Bautista. Por eso Lucas le dedica todo ese tiempo y todos estos textos, porque después Juan el Bautista fue el profeta que Dios levantó en el espíritu de Elías para preparar la primera venida del Señor Jesucristo, ¿no? El nacimiento del Señor Jesús. Y él fue un hombre que Dios usó tremendamente. Pero la historia de sus papás es muy curiosa porque eran justos, eran gente. Su papá era un sacerdote y Elizabeth, su mamá, también era descendiente de Aarón. Eran gente, y además de su linaje, de su esa línea que tenían de sangre, que estaban gente para servir y trabajar en el templo. Además ellos eran justos y piadosos. Y eran gente de testimonio, y eran gente de fe. Por eso vivían en la justicia y cumplían la ley, y tenían buena reputación entre el pueblo, y eran queridos por sus contemporáneos, los que estaban a su alrededor. Ahora es tremendo, hermanos, porque nos dice la palabra que en uno de los turnos de trabajo de este sacerdote, Zacarías, él entró al santuario y le tocaba a él porque él era sacerdote. Y cuando entró, tuvo una visión y vio a un ángel. Y ese ángel le dijo que ellos iban a concebir y que iban a tener un hijo. Claro, esta parejita, hermanos, eran mayores, eran ancianos ya, tanto Zacarías como Elizabeth. Y este varón, que era temeroso de Dios, que era un hombre de fe, de testimonio, que vivía en la justicia de Dios, que cumplía la ley, que su reputación era intachable, hermano, así lo dice la palabra, eran intachables. Este varón, estando en el santuario de Dios, viendo a un ángel delante de él, que le estaba diciendo que Dios iba a hacer un milagro en sus vidas, y que ese hijo que habían esperado por años, y seguramente se lo habían pedido a Dios por años, que ese hijo iba a venir en este tiempo. La mujer, hermanos, era estéril y además era anciana, así que un caso muy parecido al de Abraham y Sara. Dios es especialista y Dios escoge estos casos bien imposibles. Pero a mí me llamó la atención que este hombre tan santo, tan puro y tan dedicado al Señor, se le presenta un ángel delante de él y le dice y le habla palabra de Dios. Y ¿saben qué? No le creyó. No lo creyó. Y dudó de la palabra de ese ángel. Tal es así que después te lo dejo que lo leas en tu casa. Tenés esta tarde ahí para leer y meditar un montón en estos pasajes. Pero tal es así que el ángel le dice, en voz de exclamación, le dice: yo soy Gabriel, soy mensajero de Dios, y yo te estoy hablando de estas cosas porque van a ser, son reales. Dios va a hacer un milagro. Y ahí le dice del nacimiento de Juan el Bautista, de ellos. Ahora este varón no lo creyó, y por causa de su incredulidad, dice la palabra que se quedó mudo en ese momento. Así que cuando él sale del santuario, sale hacia afuera, sale mudo. No podía hablar. Le fue quitada la voz. Ahora, aunque le pasó eso, es tremendo porque me imagino que Dios lo calló para que no le contagiara la incredulidad a otros o a su esposa, porque eran mayores, era una situación imposible. Pero Dios les dice que van a concebir. ¿Qué tenían que hacer ellos, hermano? Nada difícil. Tenían que tener relaciones, tenían que acostarse él con su esposa para poder concebir y después dar a luz el hijo. Ahora, para él esto era imposible. Para él esto era ridículo, porque ella era estéril, porque ya lo habían intentado 1 y 1000 veces y no había quedado embarazada. Y además eran viejos ya. Él era viejo, anciano. Imposible, ridículo. Y dejó que eso imposible en él se apoderara de él
y prevaleció mucho más que la palabra de un ángel que se le apareció en visión, de tal forma que dice que él se asustó cuando vio al ángel. Mira, hermanos, hay veces que los conceptos que nosotros tenemos acá, esas fortalezas mentales que a veces tenemos de negatividad, de incredulidad, puede venir Dios con voz audible y hablarnos y nosotros seguimos creyendo que no vamos a poder. Mi oración en este día es que se rompa en el nombre de Jesús toda estructura que quizás ha venido por repetitivos errores en nuestras vidas, pero ahora Dios está con vos. Hoy el Señor te está hablando y nos está diciendo: podemos salir, podemos resistir la fuerza que viene en contra, el infierno que viene en contra de nosotros, todos los ataques, todas las estratagemas del diablo, todo lo que el enemigo ha planeado para derribarte. En el nombre de Jesús, vos lo podés resistir. Y vos podés ser una columna. Sostener la fe en tu casa, en tu familia. Amén. Y que la gloria de Dios se pueda manifestar aún en nuestros días. No importa si pasó antes, si un montón de veces no pasó, hoy puede pasar. Esta semana puede pasar, en este tiempo puede pasar, en el nombre de Jesús. Amén, amados. Ahora, a mí me llama la atención porque aunque este hombre salió mudo del lugar, del santuario, quiero leértelo estos versículos para no errar y leértelos tal cual como lo dice la palabra. Dice el versículo 22 del capítulo 1: pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto una visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, o sea, el turno que tenía de trabajo, se fue a su casa. ¿Dónde se fue? Zacarías, mudo, el que no había creído, el que tenía fe para aguantar, el que tenía fe, sí, para ser fiel a Dios y estar y venir a la iglesia y cumplir con algunos requisitos de la iglesia y dar su ofrenda, dar sus diezmos. Tenía fe para aguantar hasta ese punto, pero le faltó fe para creer en el milagro de Dios, en lo imposible, en lo que ellos añoraban y querían por años. Amén. Ahora, cuando él vio y después vio que no podía hablar, se ve que en un momento reaccionó y su fe se fortaleció. Porque dice la palabra: después de aquellos días, se fue a su casa y después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que Él se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Amén. ¿Qué hizo Zacarías? Aunque dudó en un momento, aunque no le creyó al ángel en principio, pero después cuando salió de ahí, dice que se fue a su casa y su mujer concibió. O sea, se acostaron. Amén. Tuvieron relaciones. Páselo, no sé cómo le dijo, por señas, no, por supuesto, no podía hablar, pero ahí llegó Zacarías. No se imaginen mucho, por favor. Pero ahí llegó Zacarías a la casa, cariñoso como nunca. No le podía hablar. ¿Ah? De alguna manera se hizo entender el viejo. La cuestión es que fueron al lecho, fueron a la intimidad. Y en ese momento, viejo, estéril, ridículo. Pero en esa ridiculez, hermanos, la gloria de Dios se manifiesta. Amén. Ridiculece para nosotros, porque el evangelio es así, es locura para el que no cree, pero para nosotros es poder de Dios. Amén. Y te van a llamar loco. ¿Qué haces arrodillado? ¿Qué haces orando? ¿Qué haces caminando, hablando solo por ahí? Yo estoy con el Señor, yo estoy con mi Dios, y lo que Dios te diga que haga, hacelo en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Sea lo que sea. ¿Qué hace ungiendo el negocio con aceite? No importa, hermano. Usted tenga fe y hágalo en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén? No hace ungiendo la casa, que usted está loca. A lo mejor tu esposo mismo te lo dice o tu esposa. ¿A dónde vas con eso? ¿A dónde voy? Ya lo vas a ver. ¿A dónde voy? Ya lo verás. Acá estoy dando vuelta a la muralla y voy por la segunda recién.
te reís, pero ya algún día van a estar dando vuelta con vos. Amén. Algún día van a estar orando con vos, van a estar haciendo locuras por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Con nosotros. Ese muchacho fue concebido. Y en los siguientes capítulos la palabra nos habla del nacimiento de Juan el Bautista. Amén. Y miren, este hombre agarró tanta fe, este hombre agarró esa confianza en Dios de tal manera que claro, él no podía hablar. Entonces dice que todos los demás le querían poner por nombre Zacarías, era su nombre. Y le querían poner el nombre de él, porque era costumbre, ¿no? Ponerle los nombres de antepasados a los niños, como hoy en día, ¿no? Algunos, ¿verdad? Que le ponen el nombre del abuelo, del tío, etcétera. De la misma manera, le querían poner Zacarías y él no podía hablar. Así que en un momento agarró ahí una tabla, agarró algo para escribir y dijo: Juan, el nombre es Juan, porque se lo había dicho el ángel a él. Era el nombre que tenía que tener. Juan es su nombre. Hagámoslo como Dios dice. Amén. Porque cuando lo hice como Dios dijo y nos fuimos al hecho, concebimos. Y lo habíamos intentado 200 millones de veces antes y no pasó nada. Pero ahora, en el tiempo de Dios y a la manera de Dios, ahora pasó. Amén. Así que no le pongan Zacarías, porque me sacarías del propósito de Dios. Se va a llamar Juan el Bautista. Amén. Y empieza a profetizar, porque en ese momento dice que ¡pac! Se le desató la lengua y empezó a hablar. Otro milagro. Amén. Cuando vos empezás a caminar por fe y a resistir, no aguantas, aguanto, no aguantes más. Empezás a resistir, empezás a ir en contra, en el nombre de Jesús, en oración, en ayuno, en fe, tomando decisiones firmes. Voy a obedecer a la palabra de Dios en el nombre de Jesús, aunque parezca una locura. ¿Qué tiene que ver con lo que está pasando en mi casa? Pero voy a hacerlo en el nombre de Jesús. Amén. Perdona. Honra a tus padres, son mandamientos de Dios. ¿Qué tiene que ver con mi situación esto? Pero eso desata, hermano, el ambiente espiritual. Se abren los cielos. La bendición de Dios puede venir sobre nuestras casas. Amén, hermanos. En este varón, Zacarías, se abrió su boca en ese momento. Y él empezó a declarar, profetizó acerca de Jesús como el Señor, como el Salvador, y acerca de su Hijo también, aquel que iba a preparar el camino al Mesías. Amén, hermanos. Dios tiene grandes cosas con nosotros. Toca al que tenés al lado y decir: Dios lo quiere hacer con vos. Son milagros del Señor, son milagros del Señor. Son cosas imposibles que no hemos visto, que no hemos oído, hermanos queridos, que ni siquiera se nos ha ocurrido, que no han subido todavía a nuestra mente, no tenemos todavía la imaginación. Pero el Señor las quiere hacer con nosotros de la forma más original posible, de la forma más creativa posible. Dios va a bendecir nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Cerra tus ojos ahí. Padre, ayúdanos, Señor. Y movilízanos, Espíritu Santo de Dios. Toca el corazón, Señor, ahora. Tu palabra se selle en nuestros corazones, Señor. Y te pedimos perdón, Señor, si hemos aguantado de una manera pasiva, oh Dios, en el nombre de Jesús. Oh Dios mío. Si quizás a veces aguantamos porque tenemos esa fe, esa confianza, pero por algún lugar del corazón permitimos que la queja entre y a veces hasta renegamos de ti, Señor. En el nombre de Jesús, perdónanos, Señor, perdona nuestra incredulidad. Perdónanos porque se estancó la fe, en un punto se estancó, Señor. Hoy queremos abrir la puerta, queremos abrir las compuertas, Señor, y creerte a ti para todo, Señor. En el nombre de Jesús. Levántanos, Espíritu de Dios, levántanos, Espíritu de Dios, y obra milagros en medio de nosotros. Aquí estamos con nuestra sencillez, Señor, con nuestra humildad, Dios mío, pero creyéndote a ti con todas nuestras fuerzas. En el nombre de Jesús, vamos a concebir. Juan significa favor de Dios, favorecido por Dios. Aleluya, favor de Dios. Vamos a concebir favor de Dios para nuestras casas, para nuestros hijos, para nuestra vida, para la iglesia, en nuestros trabajos.
Donde quiera que nos movamos, el favor de Dios irá con nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Levanta ahí tus manos al cielo. Levanta tus manos para Dios. Le adoramos un momento al Señor. Bendecimos su nombre. Él está acá, su presencia está aquí.